Saludos, mi nombre es Andrés Benjamín Almonte Peralta. Esta clase corresponde a la asignatura de Práctica Docente 2 con el maestro Pascual Leocadio. Ya en la clase anterior vimos lo que es la potenciación, así que eso nos va a ayudar mejor a comprender lo que es la radicación. Entonces, nosotros sabemos que existen operaciones las cuales nosotros llamamos operaciones inversas, o sea, que se cancelan entre sí, tal como es el caso de la suma y la resta. Si yo tengo que 5 más 3 es 8, entonces 8 menos 3 me devuelve a ese número 5 original que yo tenía, ¿verdad? También es el caso de la multiplicación y la división. Si yo tengo que 5 por 3 es 15, entonces 15 sobre 3 me devuelve a ese número 5. Entonces lo mismo ocurre con la potenciación y la radicación, que son operaciones inversas. Es decir, que un número a elevado a un exponente n me da como resultado una cantidad c, entonces raíz n de ese número c me devuelve a ese número a. Entonces, ¿qué es la radicación? Bien, la radicación consiste en que dados dos números llamados radicando e índice, nosotros debemos encontrar un tercer número, el cual llamamos raíz, tal que elevando ese número al índice del radical nos devuelve a nuestro radicando. Entonces veamos cuáles son las partes más detalladamente de una expresión radical. Bien, primero tenemos este símbolo de aquí, que es el radical, y el número que acompaña el radical es el índice de la raíz. Entonces la expresión que tenemos dentro de radical es lo que llamamos radicando o cantidad subradical, y el resultado de esta expresión entonces es lo que nosotros llamamos raíz. Veamos algunos ejemplos. Si yo tengo que 2 al cubo es igual a 8, entonces la raíz cúbica de 8 debe de ser igual a 2. Por otro lado, la raíz cuadrada de 16 tenemos que es 4, por lo tanto 4 al cuadrado me va a dar 16. Por lo general, cuando la raíz es cuadrada, no se suele indicar con un 2 porque se entiende que ya es cuadrada. Ahora, si la raíz es una raíz cúbica, a la cuarta, a la quinta, entonces sí colocamos el índice, sí lo colocamos aquí. Pero cuando la raíz es cuadrada, normalmente este número no se coloca, como es este caso de aquí. Aquí tenemos raíz cuadrada de 9, que es igual a 3. Por lo tanto, 3 al cuadrado debe de ser igual a 9. Entonces veamos cuáles son las propiedades más básicas de la radicación. La primera propiedad que tenemos es la que me permite llevar una expresión radical, convertirla en forma de potencia, es decir, raíz n de a a la m, yo lo puedo expresar como a elevado a la m menos n. Es decir, el radicando lo colocamos igual y lo elevamos a el exponente del radicando sobre el índice de la raíz. De modo que si tenemos raíz cúbica de 2 al cuadrado, eso va a ser igual a 2 elevado a la 2 tercios, o sea, 2 sobre 3. Mi siguiente propiedad me dice que la raíz n de a a la n va a ser igual a a. Esto para cuando mi número n es impar. Aquí tenemos un ejemplo, decimos que la raíz cúbica de 2 a la 3, de 2 al cubo, va a ser igual a 2. Aquí simplemente lo que sucede es que el índice de la raíz se cancela con el exponente del radicando. Bien, veamos cuál es la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es similar a la anterior, lo único que aquí el resultado, fíjense que va a salir en valor absoluto, y esto es para cuando mi n es un número par. De modo que, independientemente de que el radicando sea negativo, al salir en valor absoluto, el resultado va a seguir siendo positivo. De modo que si tenemos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, eso va a ser igual al valor absoluto de 2, que es 2. Si tuviéramos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, tendríamos valor absoluto de menos 2, que seguiría siendo 2. Veamos más propiedades. Si tenemos raíz n de a, todo eso elevado a la n, me dice que eso va a ser igual a. Bien, lo que sucede aquí es que ya hemos dicho que la potenciación y la radicación son operaciones inversas, de modo que al ser el índice de la raíz
el mismo número que el exponente, lo que sucede es que se cancelan entre sí y simplemente me queda mi número a. De modo que la raíz cúbica de 2, todo eso elevado al cubo, va a seguir siendo el número 2. Bien. Mi siguiente propiedad es la propiedad distributiva de la radicación con respecto al producto. Si tenemos la raíz n de a por b, eso va a ser igual a la raíz n de a por la raíz n de b. Es decir, la raíz de un producto la podemos expresar como el producto de ambas raíces. Es decir, se distribuyen, ambos factores se distribuyen cada uno en una raíz. De modo que si tenemos raíz cúbica de 3 por 2, lo podemos expresar como raíz cúbica de 3 por raíz cúbica de 2. Mi siguiente propiedad es la propiedad distributiva de la radicación, pero esta vez con respecto al cociente. Si tenemos la raíz n de a sobre b, eso va a ser igual a la raíz n de a sobre la raíz n de b. Es decir, la raíz de un cociente la podemos expresar como la raíz del numerador sobre la raíz del denominador. De modo que si tenemos raíz cuarta de 5 medios, lo podemos expresar como raíz cuarta de 5 sobre raíz cuarta de 2. Entonces, en estas dos últimas propiedades hemos visto que la radicación es distributiva tanto para el producto como para el cociente. Pero hay que tener cuidado porque para la suma y para la resta, la radicación no es distributiva. O sea, esto que está aquí está totalmente prohibido, que es un error que a veces nosotros los estudiantes solemos cometer. Bien, veamos la siguiente propiedad. Cuando estuvimos viendo las propiedades de la potenciación, tenemos una propiedad en la que tenemos, donde la base la tenemos elevada a un exponente, que a su vez estaba elevada a otro exponente, es decir, una potencia de potencia. Pues aquí con la radicación tenemos algo similar, donde tenemos, fíjense, tenemos una raíz dentro de otra raíz, es decir, raíz n de a. Es decir, eso va a ser igual a la raíz de a, donde el índice de esa raíz va a estar conformado por el producto de los índices de las dos raíces, es decir, raíz mn de a. De modo que si tenemos raíz cúbica de raíz cuarta de 3, eso va a ser igual a la raíz de 3 por 4 de 3. Es decir, nos queda una sola raíz con el mismo radicando y los índices de ambas raíces se multiplican. De modo que nos queda raíz 12 de 3. Veamos algo importante. Cuando tenemos la raíz de una expresión negativa, donde el índice es el número par, entonces eso no existe dentro del campo de los números reales. De ahí se desprende que la raíz de menos 1 es igual a la unidad, al número i, que es la unidad imaginaria i, que es, ya estamos hablando de números complejos, de números imaginarios. Entonces, por el contrario, cuando tenemos la raíz de una expresión negativa, pero con el índice impar, entonces el resultado de esa expresión va a ser un número negativo. Entonces aquí tenemos raíz quinta de menos 32. Fíjense que el radicando es negativo y el índice, que en este caso es 5, es impar. Por lo tanto, el resultado de esta expresión va a ser un número negativo. Entonces lo que hacemos es, ese negativo que está dentro del radicando lo sacamos fuera y calculamos la raíz quinta de 32, que en este caso se calcula directamente. La raíz quinta de 32 es el 2 multiplicado por ese menos que habíamos sacado fuera, entonces nos queda menos 2. Bien, hemos visto algunas de las propiedades más básicas de la radicación, entonces vamos a intentar resolver el siguiente ejercicio. Vamos a simplificar a lo más que podamos esta expresión, raíz cúbica de menos 27 x a la 12 y a la 3 z a la 18, y vamos a simplificarla utilizando las propiedades que acabamos de ver. Entonces, lo primero que podemos ver es que mi radicando
tenemos varios factores, ¿no? Todo esto se está multiplicando, menos 27 por x a la 12, por y a la 3, por z a la 18. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es aplicar la siguiente propiedad, la propiedad distributiva de la radicación con respecto al producto, de modo que todos estos factores le podemos expresar cada uno en una raíz distinta. De modo que nos va a quedar raíz cúbica de menos 27 por raíz cúbica de x a la 12 por raíz cúbica de y a la 3 por la raíz cúbica de z a la 18. Bien, fijémonos en nuestro primer factor, raíz cúbica de menos 27. Entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente, tenemos un índice impar, el número 3, y radicando tenemos una expresión, una cantidad negativa, por lo tanto el resultado de eso va a ser un número negativo. Entonces si tomamos esto de aquí, lo que podemos hacer es el negativo sacarlo fuera y calcular raíz cúbica de 27, que eso se calcula directamente, que es 3, multiplicado por el menos que habíamos sacado nos da menos 3. Entonces la raíz cúbica de menos 27 nos va a dar menos 3. Y para cada una de esas expresiones que tenemos aquí, vemos que los exponentes, tanto el 12, el 3 y el 18, son múltiplos de 3, o sea, del índice de la raíz. Por lo tanto, nos conviene aplicar esta propiedad, la primera propiedad que vimos, que nos permite transformar una expresión radical, llevarla a potencia. Entonces, aplicando esta propiedad, nos va a quedar entonces, ya dijimos que la raíz cúbica de menos 27 es menos 3. Entonces, raíz cúbica de x a la 12 la podemos expresar como x elevado a la 12 menos 3. Raíz cúbica de y a la 3 lo podemos expresar como y elevado a la 3 sobre 3. Y la raíz cúbica de z a la 18 podemos expresarlo como z elevado a la 18 sobre 3. Entonces, en el siguiente paso simplemente lo que vamos a hacer es simplificar estas expresiones, que ya sabemos que nos va a dar un número entero. Entonces, como resultado final nos va a quedar menos 3, x a la 12 sobre 3, que es x a la 4, y a la 3 sobre 3, que es y a la 1, que es y z a la 18 sobre 3, que es z a la 6. De modo que el resultado de simplificar la expresión raíz cúbica de menos 27, x a la 12, y a la 3, z a la 18, nos va a dar como resultado menos 3x a la 4, y z a la 6. Bien, entonces, ¿qué hemos visto en la clase de hoy? Bueno, hemos visto que la radicación, también hemos visto algunas de sus propiedades y algunos ejemplos. Hemos realizado un ejercicio para poner en práctica las propiedades que hemos visto. Y como siempre, les recomiendo que sigan practicando. Y para ello les recomiendo el capítulo 29 de la álgebra de Baldor, que va desde la página 389 hasta la 400. En este capítulo está relacionado con todo lo que tiene que ver con la radicación, propiedades que hemos visto aquí y otras propiedades que tampoco hemos visto, y una serie de ejercicios donde ustedes podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos. Bien, entonces hasta aquí la clase, espero que les haya gustado y hasta la próxima.